Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Henderson Ramírez y junto a mi compañera Rosa Lugo vamos a estar hablando de la unidad número 3 de esta cátedra de Derecho Procesal Civil. Empezamos. Hablemos un poco de lo que es la ejecución de la sentencia y el embargo ejecutivo en el ordenamiento jurídico venezolano. El camino a la ejecución, antes de ejecutar, recordemos que el proceso civil es dispositivo, digamos que inicia desde lo que es la parte de la primera instancia y pasa por varias etapas. Tenemos primero lo que es la etapa de introducción. Esta es la demanda, la citación y la contestación de la demanda. Luego tenemos, como podemos observar aquí, la etapa probatoria, que es la promoción de 15 días y una evacuación de 30 días. Luego tenemos la sentencia. En esta parte, digamos que el juez decide el fondo de la causa. Si no hay cumplimiento voluntario, se activa lo que es la parte de la ejecución. Luego tenemos lo que es la sentencia definitivamente firme. Como su propia palabra lo dice, para que esta sentencia ya definitivamente quede totalmente ejecutada, para que esta exista, digamos que la sentencia debe ser definitivamente firme, es decir, que ya se hayan agotado todos los recursos, como la apelación, la casación, o que se venzan los plazos para ejercerlas. Continuamos ahora con lo que es la parte de la competencia. Esto corresponde a la ejecución por parte del tribunal que conoció la causa en primera instancia, y luego tenemos lo que es la tercera fase, que es la fase de ejecución. Esto lo podemos encontrar en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. La ejecución es automática, sigue una serie de pasos. En primer paso, tenemos lo que es la ejecución voluntaria. El juez dicta un decreto fijando un lapso de 3 a 10 días para que el deudor cumpla por sí mismo con esta ejecución voluntaria. Al no cumplirlo, vendría la segunda fase, que es la ejecución forzosa. Si el deudor no cumple voluntariamente, digamos que la parte vencedora, la parte que tiene la verdad o el derecho en este caso, debe solicitar mediante las diligencias que se inicie la ejecución forzada según el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil. Luego procedemos a lo que es el embargo ejecutivo. Cuando hablamos del embargo ejecutivo, decimos que es la aprehensión de un bien, sea mueble o inmueble, del deudor para asegurar lo que es el pago de la creencia que no cumplió la otra persona. Tenemos ciertas diferencias clave. Diferencias claves que son importantes en lo que es la parte de ejecutar. Digamos que primero, cuando la sentencia es voluntaria, pues hay límites. Los bienes son solamente bienes inmuebles. Pero cuando es una sentencia definitivamente firme, puede involucrar bienes muebles y bienes inmuebles. En tal sentido, estos dos tipos de sentencias pues se diferencian en ciertas cosas. Como le decía, una es voluntaria y la otra es una sentencia firme. Ahora bien, hablemos de lo que son los procedimientos del embargo según los artículos 534 al 538 del Código de Procedimiento Civil. Entre los señalamientos tenemos que el ejecutante indica los bienes sobre los que recaerá la medida. Y luego tenemos lo que es el traslado del tribunal. El juez se traslada al sitio, notifica a los presentes, a los que estén ahí, y declara consumada la desposesión jurídica. Ahora bien, empieza otra parte del embargo, que es el uso de la fuerza pública. Es necesario solicitar el acompañamiento policial para garantizar la seguridad del acto. Luego tenemos lo que es el depósito judicial del depósito, que es que los bienes
pasan a manos de un depositario, quien debe realizar un inventario de las cosas que pertenecen a la persona. Entre los casos especiales podemos hablar de inmuebles que sirven de morada. Digamos que el ejecutado puede pedir que se levanten y si ofrece garantía suficiente para ejecutar dicha medida. Digamos que queda viviendo allí la persona, pero debe pagar un canon de arrendamiento hasta el remate definitivo. Cosas corruptibles. Esto está en el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil. Si los bienes pueden dañarse, como las comidas, las cosechas, otras cosas que puedan perecer, el juez puede autorizar su venta inmediata antes del remate para que el dinero no se pierda y sirva para pagar la deuda. Ahora bien, pasando a lo que es el tema 16 sobre el depósito, digamos que, ¿qué es el depósito? La definición de ella es una medida de aseguramiento donde el tribunal entrega los bienes embargados a un tercero para su guarda y custodia. Este depósito quiere decir que esas cosas no pueden ser tocadas, solamente quien lo recibe va a mantener resguardado ese bien. Diferencias importantísimas que no pueden quedar atrás. No es un contrato de depósito civil donde hay un acuerdo de partes, digamos que es un acto de autoridad del Estado. Hablemos del depositario. No es un particular cualquiera, es un auxiliar de la justicia que ejerce una función pública transitoria. Para observar el marco legal de lo que es el depositario, tenemos que este se rige por el Código de Procedimiento Civil desde sus artículos 539 al artículo 545. También se rige por lo que es la ley del depósito judicial, que es una ley de 1966, es una ley especial que regula la administración y conservación de los bienes. ¿Quiénes pueden ser los depositarios? Según el artículo 539 del Código de Procedimiento Civil, deben ser personas completamente autorizadas, deben ser sociedades mercantiles como compañías anónimas, sociedades anónimas autorizadas por el Ministerio de Justicia. También tenemos lo que son los depositarios ad hoc. Si no hay nadie autorizado en el lugar, o en este caso es de extrema urgencia, el juez puede nombrar a una persona natural de reconocida honradez y solvencia. Prohibiciones e incompatibilidades, según el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, para garantizar la imparcialidad no pueden ser depositarios. Oigan bien esta parte, no pueden ser depositarios. Ahora bien, el ejecutante, quien fue el que ganó, ni el ejecutado, quien perdió, salvo acuerdos entre ellos. Tampoco pueden ser funcionarios o empleados del tribunal y tampoco pueden ser parientes de los anteriores hasta el 4º grado de consanguinidad. Ahora tenemos lo que son las obligaciones del depositario. Según el artículo 541 del Código de Procedimiento Civil, primero, recibir por inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe verificar por el Estado que los bienes, según el acta del tribunal, estén completamente acordes a lo que hay que hacer allí, pues. También se debe actuar como un buen padre de familia, súper importante, cuidar los bienes con la máxima diligencia. Debe hacer gastos de conservación, reparar filtraciones, alimentar animales, entre otros, todo esto con facturas, con sus debidos soportes. Debe rendir cuentas, presentar informes mensuales y una cuenta final 5 días después del remate judicial. Y también tenemos lo que son los derechos del depositario según el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil. Derechos: cobrar emolumentos. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia del depósito civil, que es gratuito, el judicial siempre es remunerado según el arancel judicial. Cobrar rentas. Si el bien embargado genera dinero, alquileres de local, alquileres de negocios, de casa, el depositario es quien debe percibirlos. En el caso del dinero, según el artículo 540 del Código de Procedimiento Civil, si lo que se embarga es dinero en efectivo o cuentas bancarias, se deben seguir
estos procedimientos. Primero, no hay depositario privado, el dinero se deposita en una cuenta del tribunal o en un banco de la localidad. Y para mover ese dinero se requiere la firma conjunta del juez y del secretario. Esto también ocasiona límites y exclusión a lo que es el embargo, o sea, lo que es inembargable. Cuando hablamos de esto, digamos que no todo el patrimonio del deudor puede ser objeto de embargo por razones de dignidad humana, protección familiar, y existen algunas excepciones legales. Primero, no se puede embargar el lecho del deudor y ni de su familia. No se puede embargar la cama, la ropa de uso personal, los muebles, enseres, digamos, estrictamente las cosas necesarias para la vida diaria. Tampoco herramientas de trabajo, libros, instrumentos útiles necesarios para ejercer algún arte, algún oficio del deudor. El hogar constituido, si el deudor registró legalmente su vivienda como hogar, una figura del derecho civil, el embargo debe suspenderse inmediatamente sobre ese inmueble. Tampoco se pueden embargar los sueldos y salarios. El salario es inembargable, esto lo protege la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, salvo en caso de pensiones alimenticias. Muy bien, continuando, vamos a hablar un poco de lo que es diferencias en la ejecución según el bien, como observamos aquí. El procedimiento cambia si el bien es mueble o si el bien es inmueble. ¿Por qué cambia? Porque existen ciertas diferencias sobre el bien mueble y sobre el bien inmueble. ¿Cuáles son estas diferencias? El bien inmueble, digamos que el embargo se formaliza mediante un oficio del registrador de la localidad. Este genera una prohibición de enajenar y gravar. Cantidades de dinero. Si se embarga dinero en cuentas bancarias, el banco debe congelar la suma solo hasta el monto de la ejecución. Ahora hablamos del justiprecio y el perito evaluador. Antes de llegar al remate, que es la venta, es obligatorio saber cuánto valen los bienes. Aparece la figura del perito evaluador, quien realiza el evalúo técnico de los bienes embargados. Y este valor servirá de base para publicaciones de los carteles de remate. Hablemos ahora de las sanciones al depositario judicial. Es importante mencionar que el depositario no solo tiene obligaciones, sino enfrenta consecuencias graves si falla. Enfrenta consecuencias civiles, que es indemnizar los daños, consecuencias administrativas, que es revocación de la autorización por parte del ministerio, y también causas penales, responsabilidad por delitos como apropiación indebida. Ahora bien, continuando, vamos a hablar un poco de otro tema importante, que es la oposición al embargo, el tema 17. Este es el derecho que tiene un tercero para intervenir si el embargo recae sobre bienes que le pertenecen o sobre los que tiene un derecho legítimo. Oportunidad. Desde que se practica el embargo hasta el día siguiente de la publicación, el último cartel del remate tiene oportunidad de hacerlo. La suspensión inmediata, según el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe suspender el embargo si el tercero presenta pruebas importantes sobre este hecho. Y tenemos la articulación probatoria. Si hay oposición a la pretensión del tercero, se abre un lapso de 8 días para pruebas y se decide en el 9º día. Ok. El poseedor precario, si el tercero es solo un inquilino o tiene un derecho real, como una hipoteca, el embargo se ratifica, pero se debe respetar y pagar el derecho tras la venta. Y el efecto de contumacia, según el artículo 547 del Código de Procedimiento Civil, si el ejecutante no impulsa la ejecución por más de 3 meses, los bienes quedan libres. Con esto damos por culminado esta parte. Le doy el pase a mi compañera Rosa Lugo. Feliz tarde, muchas gracias. Saludos cordiales. Continuando con la disertación del tema, en esta oportunidad hablaremos del justiprecio.
que no es más que la colocación del precio a los bienes embargados a través de un experto, el cual el legislador denomina perito. Este conocerá las características, la calidad y el precio de los bienes. Asimismo, tendrá su residencia en el lugar donde se encuentran dichos bienes. El perito será elegido, cada parte elegirá a uno de los peritos y entre ambas elegirán a un perito. En caso de que no lleguen a un acuerdo de elegir al tercero, el juez lo designará. Una vez que hayan elegido el perito, deben de manifestarlo por medio de una declaración escrita, la cual debe estar firmada por él mismo, manifestando su aceptación. Si hubieren cosas de especie y naturaleza diferentes, se realizarán los peritajes que el tribunal considere pertinentes. Asimismo, se puede realizar la recusación del perito al mismo día de la aceptación o 2 días subsiguientes. Si una de las partes realiza recusación al perito de la parte contraria, tiene 3 días para manifestar las razones por las cuales está haciendo dicho proceso. Abierto la incidencia de recusación, existirá un tiempo de 8 días para que cada una de las partes tenga que expresar los motivos o los fundamentos por los cuales recusa o por los cuales no se debe recusar. Al 9º día, el juez tomará la decisión si recusa o no. En caso de que declare con lugar, él mismo elegirá a un perito para sustituir al recusado. Si existen bienes que no estén o las cosas no se encuentran dentro de la jurisdicción del tribunal, este elegirá a uno de la misma calidad donde se encuentran los bienes para que realice dicho procedimiento. Una vez que los peritos son designados o nombrados, se procederá a la juramentación, los cuales deben de comprometerse a realizar su trabajo con honradez y conciencia. Ya juramentados los peritos, se reunirán con el juez. Le designará un día en el cual las partes deben de asistir para que le den las observaciones sobre el justiprecio para que así puedan llegar mejor al consenso del justiprecio de los bienes. Llegado el día, en caso de que las partes no asistan o una de las partes no asistan, igual se le va a colocar el justiprecio a los bienes. Si los peritos no llegan en un consenso para colocar el justiprecio, esto deben de explicarles al juez las razones por las cuales no se han colocado de acuerdo. El juez escuchará las razones y él decidirá el justiprecio de los bienes. Elegido el justiprecio de los bienes, se realizará un acta en el cual se explican las razones y los fundamentos necesarios por los cuales se le consignó o se le colocó ese justiprecio a los bienes, al bien o a cada uno de los bienes, en caso de que sean varios. Asimismo, pasamos lo que es a la publicidad del remate. La publicidad del remate es un requisito sine qua non, debe de cumplirse. Este garantiza que el proceso se realiza con legalidad y las ventas, que el proceso se realiza de manera legal y la venta de los bienes. Existen unas excepciones a la hora de la publicidad del remate, la cual si no se realiza como está estipulada en nuestro Código de Procedimiento Civil. En el caso de que existan motivos por los cuales los bienes pueden llegar
a correr algún tipo de peligro, algún tipo de pérdida, en este caso se puede realizar dicho remate sin antes, realizando un solo cartel de publicidad. Se procede a la publicidad. La publicidad se realizará si los bienes muebles, se realizarán 3 publicaciones de 3 en 3 días en carteles en los cuales será publicado en un periódico de la localidad donde se encuentran los bienes y donde está el tribunal. En caso de que no exista un periódico, en dichos lugares se publicarán dichos carteles en la capital del estado y en la capital de la república. En caso de ser bienes inmuebles, se realizarán 3 diferentes publicaciones, también 3 carteles, pero en este caso va a ser de 10 a 10 días, con el mismo procedimiento que se explicó anteriormente. Realizada dicha publicidad, las partes pueden consignar o pueden llegar a un acuerdo de realizar un solo cartel, en caso de que no publiquen, de que no perjudiquen a un tercero. Si perjudican a un tercero, esto no lo pueden hacer, y si ya lo hicieron, sí, el juez declarará nulo dicho procedimiento. ¿Qué contiene el cartel? Porque estos se indican los carteles deben indicar los nombres del ejecutante, del ejecutante y del ejecutado. Asimismo, la naturaleza de la cosa y en caso de que la cosa sea inmueble, debe haber una breve explicación sobre la situación y los linderos de la misma y si ésta posee gravamen. Al final, en el último cartel, ahí se debe de colocar lo que es la hora, la fecha y el lugar donde va a ser el remate. Asimismo, colocarle el justiprecio del bien o de los bienes, ¿no? Para continuar con lo que es la subasta y la venta de los bienes. Llegado el día y la hora, tal cual como estaba publicado en el último cartel, se procede a realizar lo que es la subasta. Acá se va a tomar en cuenta al mejor postor. Y el juez se constituirá con el secretario para recibir lo que es la adjudicación, para recibir lo que son las cauciones y las examinará, si las cree conveniente o no. En caso de que estas cauciones las crea conveniente, queda lo que es constituido el remate. Luego este remate continúa hasta que se vendan todas las cosas. Esto durará el tiempo que sea necesario hasta que se vendan todos los bienes, sin tomar en cuenta sin pedirle permiso o tomar en cuenta a los ejecutados. Muchas gracias.